Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, aquí vamos nuevamente con un videito en vivo. Hoy, si vieran dónde los metí adentro de un frasquito que tengo con lápices porque necesito la pantalla libre para poder asesorarlos bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo siempre llego a lo mismo, el impuesto a las ganancias. Sí, ¿por qué? Porque ahora es el tiempo que tenemos que presentar el impuesto 2020, que bueno, prácticamente para muchos fue nada, pero igual hay muchos que sí siguieron trabajando y tienen que verse con el tema del impuesto a las ganancias. Muchos dicen, pero ¿quién fue este bendito que inventó los impuestos? Bien, los impuestos vienen de hace más de 5.000 años. En la historia dicen que esto, o sea, por las tabletas y todo que se ha encontrado, comenzaron en la Mesopotamia, en China, en ese tipo de lugares. Y hay una frase que se las voy a leer, ¿sí? Que decía, se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Así que bien, esto no es nada nuevo, viene de hace más de 5.000 años y muchos dicen, ay sí, pero el impuesto a las ganancias, que Macri, que Cristina, que este, que aquel, que el otro, que ninguno, gente. O sea, el impuesto a las ganancias lo trajo Uriburu en 1932, lo copió de Estados Unidos, porque había un déficit muy grande, un déficit fiscal muy grande, entonces se colectaba este impuesto a las ganancias de grandes empresas. En Estados Unidos el impuesto a la ganancia y en otros países europeos es lo mejor que le puede pasar a la gente durante el año. ¿Por qué? Porque como les van colectando ese dinero todos los meses de su recibo de sueldo, siempre se colecta más de lo que realmente debería ser. Y ustedes dicen, no, pero ¿cómo? ¿Me han sacado de más? Sí, realmente se les saca un estimado. Mucha gente dice, ah, no, pero a mí me hace el impuesto de la ganancia el no sé qué de la empresa. ¿A ustedes se les rompe el auto? ¿Dónde lo llevan? ¿Al panadero? Bien. Tienen que llevarlo a alguien que sepa y que les explique, ¿sí? Estábamos hablando con un agente de la FIP y me decía en uno de los videos que he hecho y cosas que he posteado, me decía, Patricia, el tema del impuesto a la ganancia, hay contadores que cobran 1.500 pesos por hacer el impuesto a las ganancias. El Colegio de Contadores dice que el impuesto a la ganancia ronda entre 18.000 a 29.000 pesos, prepararlo. Porque no es las deducciones fijas que conocen, la tontera, lo común, porque acá se va a lo fácil y no es así. Entonces les voy a contar cómo es este tema del impuesto a las ganancias, por qué otros países se ponen tan contentos a la hora del impuesto a las ganancias. Hola a todos los que están viendo, Willy, Karina, ¿quién está ahí? Ezequiel, bueno, un montón. Entonces, les cuento, a ustedes les deducen el impuesto a las ganancias, otros dicen, no, a mí no me alcanza el impuesto a las ganancias. Ojo, porque pasó en Buenos Aires, creo que fue hace 2 años, 3 años más o menos, pasó en Buenos Aires, que hubo un lío tremendo porque se habían equivocado en hacer los salarios, la nómina, la parte de recursos humanos se había equivocado y no les pagaron por 2 meses a las personas porque les tenían que retener el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué onda con esto? El impuesto a las ganancias es más que nada como un ahorro para ustedes. Si ustedes no saben aprovecharlo, ahí va a estar el problema. A ustedes les van sacando mes a mes el impuesto a las ganancias, pero el impuesto a la ganancia se saca de lo que les queda. Entonces, al final del año, ustedes tienen un montón de cosas que pueden deducir, que pueden restar de ese ingreso, que yo ahora me voy a tomar el tiempo y se las voy a leer, que les achica el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, las personas que facturan tienen hasta un 40% menos. Pueden deducir de su ingreso el 40%, o sea, después de los gastos, porque tenemos gastos en un negocio, en la casa, tenemos gastos,
Entonces, después de todos esos gastos, se saca el impuesto a la ganancia. Pero para hacer eso hay que hacer una contabilidad. ¿Ustedes cómo pueden llevar una contabilidad si no la saben hacer? Guarden recibos. Si usan la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, guarden o impriman los estados de cuenta de las tarjetas. Inclusive los porcentajes de impuestos que les cobran las tarjetas de crédito y los bancos que les cobran sobre giro y demás, guárdenlo, ¿ok? Entonces muchos dicen, bueno, pero a mí nunca me ha devuelto nada el impuesto a las ganancias. Yo no te creo que el AFIP que va a devolver plata, acá en Argentina que va a devolver plata. Bueno, sí se devuelve, ¿ok? Algunos lo dejan guardado para el impuesto del año siguiente. No sé quién se estaba riendo ahí que le causó gracia. Decime qué es lo que te causó risa porque no he contado ningún chiste todavía. Son cosas muy importantes y que lo deberían saber porque esto les ayuda muchísimo a ustedes para progresar, para poder alcanzar más cosas. Entonces, vamos a ver lo que se puede deducir de esto, ¿sí? Tenemos las cargas de familia, que esto es lo principal que hacen, donde les hacen el sueldo a ustedes, que ustedes, mucha gente no es consciente de esto y no dicen, yo tuve un hijo este año, así que por favor agregame a las cargas de familia. Yo en septiembre tuve un hijo, agregámelo a las cargas de familia, porque la deducción es mayor. Por cada hijo, ¿sí? A ver, déjenme ver. Las cargas de familia incluyen esposa o esposo y hijos hasta 18 años de edad. Son cargas de familia, no tan solo sus hijos, ¿sí? Si ustedes tienen a alguien a cargo, una tía, a un primo, a un sobrino, a la abuela, son cargas de familia, ustedes tienen que proveerlos. Entonces dice, son cargas de familia aquellos familiares que se encuentren efectivamente a cargo del beneficiario, sean residentes en el país y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos 50.000. Si ustedes tienen a cargo la abuela no cobra más de 50.000 pesos. No hay jubilación todavía, a no ser de que sea la de algún acomodado por ahí que cobre eso. Pero la persona que ustedes están, si tienen un sueldo mayor a 50.000 no lo pueden deducir. Ya tiene que hacer su impuesto aparte de ustedes. Pero si esa persona gana menos de 50.000, ustedes lo pueden poner. Ustedes serían la cabeza de familia y quien va a deducir todos estos impuestos. Entonces, a ustedes, acuérdense de esto, ustedes les sacaron el impuesto a las ganancias durante todo el año. Ahora yo, por ejemplo, uso un par de bancos virtuales, uso Prex, uso Brubank, Rebank, todos los banks digitales que hay. Y cada vez que alguien me deposita en una cuenta de esas, a mí me deducen ingresos brutos e impuesto a las ganancias. Se lo van a encontrar, les va a pasar eso. Y guárdenlo porque eso les sirve a ustedes de que ya pagaron el impuesto, que no es necesario que lo vuelvan a pagar y lo deducen después de los gastos y es muy posible que les tengan que devolver. Siempre, no hay compañía que yo le haya hecho los impuestos que no le devuelvan dinero. O individuo. Entonces, dice, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto. Son cargas de familia, aquellos familiares que se encuentran efectivamente a cargo del beneficiario y no tengan entradas netas anuales que superen los 42.318 en la parte que son adultos y en la parte que son menores 3.526 mensuales. Igual de todas maneras, entre ese rango de 3.526 que ustedes ganan, desde ahí se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Pasa que la gente de recursos humanos, que se hacen llamar administración, y nada que ver, administración es otro sector, administración no se ocupa de la nómina, ¿sí? La nómina se ocupa de recursos humanos. La parte de recursos humanos
tiene que tener esa información, la información para que ustedes tengan bien hecha la nómina, o sea, el sueldo, que se lo saquen bien, a quién tienen a cargo, cuántos hijos, si son casados, son separados, son juntados, lo que sea, ustedes son cabeza de familia, entonces eso es súper importante. Servicios médicos asistenciales, pagan algo aparte de la obra social, porque la obra social ya les aparece automáticamente deducida. Porque si ustedes están trabajando en blanco, les aparece automáticamente deducida. Si no están trabajando en blanco, la deducen. Después, seguros de vida. Si pagan seguro de vida, ustedes se fijan en el recibo de sueldo que algunos ya la misma empresa les está pagando un seguro de vida, o el banco les vendió un seguro de vida, o etcétera, etcétera. Eso también se deduce del ingreso anual, de la ganancia anual. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber todo esto? Ustedes agarran todos sus recibos de sueldo del año, suman el total que tienen, suman la parte que les han deducido del impuesto a las ganancias y ustedes ya van a tener ahí un número que les han deducido del impuesto a las ganancias. Entonces se empiezan a fijar en todas estas deducciones y empiezan a comparar, bueno, hasta acá voy bien, hasta acá tengo que pagar, pero por ahí van a decir, ah, no, pará, he pagado de más. Va a llegar un punto con todas las deducciones que hay que van a decir, he pagado de más. Entonces ahí es cuando se hace la devolución. Por eso les vuelvo a repetir, no vayan al fulanito de tal, al menganito de tal a que les haga el impuesto a las ganancias. Vayan a alguien que sabe. Yo estoy aquí a su servicio, a su disposición. Yo les informo, si ustedes quieren hacer el impuesto conmigo, bienvenidos. Si no, bueno, vayan a otro lado, pero sepan qué es lo que les están haciendo. Después tienen gastos de sepelio. Eso, bueno, si desgraciadamente se murió algún familiar, pueden deducir hasta 996 pesos, que me parece muy poco porque te cobran hasta para entrar al cementerio. Ríanse, pero el que le ha fallecido algún familiar lo sabe, que por entrar el carro con el cajón al nicho o al mausoleo o donde sea, te cobra para entrar. Hay muchos que están pagando alquiler de nicho y demás, y que te descuenten nada más que 996 pesos anuales me parece muy poco, pero bueno, por lo menos es algo. Entonces, vamos, intereses por créditos hipotecarios. Estos, hay muchos que les aparece automáticamente en la deducción, ya no lo tienen que ingresar. Pero si no les aparece, lo tienen que ingresar y hay otra parte donde ingresan los intereses, porque tienen la cuota, pero los intereses también se deducen. Así que dicen, otra cosita más. Honorarios médicos. Desgraciadamente la mayoría de las obras sociales andan mal y la gente decide de ir directamente a un particular o pagan ¿cómo se dice? El copago. No sé, yo no voy al médico. Lo que pagan para ir a verlo al médico. Eso también lo deducen. Después, los intereses de créditos hipotecarios, los honorarios médicos ya los dije. Dice, estos y los honorarios correspondientes a servicios de asistencia médica y paramédica, hospitalización en clínicas, servicios prestados por médicos en todas sus especialidades y no cubiertos por la obra social. ¿Qué es eso? Incluye los remedios. Y nadie los hace. Yo, hasta el día de hoy, no los he visto que lo hagan, que deduzcan los remedios. Cuando llegan acá y le digo, bueno, y a ver, se compró lente, fue al dentista, hizo tal cosa. Ah, ¿eso también se deduce? Sí, señores, eso también se deduce. Bien, porque dice todos los servicios médicos. Durante el año en curso, entonces esto sería del 2020. El servicio doméstico también se deduce. Si ustedes han tenido que pagarle a una persona, hay muchos que dicen, ay no, que la tengo que poner en blanco ahora a la Bech, las tengo que poner. Me sale así porque, no sé, me parece que nunca limpiaron un baño, se las dan a algunas personas de no sé qué,
A mí no se me cayó nada cuando tuve que limpiar departamentos para pagar mis estudios, así que no tengo idea de que se las dan. Tienen que ponerla en blanco para que después lo puedan deducir de sus ingresos. Les sirve muchísimo, les sirve a la otra persona y aparte ustedes están deduciendo todo el sueldo que le han pagado, más la jubilación la parte de la jubilación que les corresponde pagar, etcétera, 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 y los ayuda a ustedes a deducir los impuestos y se les devuelve dinero del que se les sacó en el impuesto a las ganancias. Sean vivos, pero no sean vivos para la tontera, sean vivos para su propio bolsillo, no evadiendo impuestos, porque al contrario, o sea, se pierden de un montón de cosas. Donaciones. Y justamente con el tema de donaciones, lo tenía acá y ya me desapareció. Donaciones, Cáritas, el diezmo de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿El diezmo de la iglesia? Me han dicho. ¿El diezmo de la iglesia, Patricia, por favor? No, nunca escuché eso. Bien, las iglesias le tienen que entregar esto, para que ustedes vean. A ver, puse esto así por este mismo motivo. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Bueno, y también les detalla si ustedes están entregando un cheque, si están entregando efectivo, etcétera, etcétera. Esto, cuando ustedes hacen donaciones, esto es por triplicado, ¿sí? ¿Ven? Esta es la, perdón, estaba el amarillito al final, el verde en el medio, el rosado, cuadriplicado, perdón, el rosadito y el blanquito arriba. Este es un boletito de donaciones. Entonces, con estas donaciones que la iglesia les tiene que entregar o quien sea les tiene que entregar, al final del año ustedes van a tener el recuento y el comprobante de que han hecho donaciones, ¿sí? Si quieren, miren, acá abajo dice 2013 por intelectual reserva, bla, bla, bla. Todos los derechos reservados, Argentina, bla, 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 año 2013. O sea, que no es de ahora que está esto no me lo inventé yo, esto hace rato que está, ¿sí? Que no lo hagan es otra cosa. Entonces ustedes le reclaman en la iglesia, le reclaman al pastor, oiga, yo necesito mi recibo. Ay, hermano, pero ¿por qué necesita el recibo? Porque las iglesias son los peores evasores de impuestos. La otra vez estábamos hablando también con esta misma persona de AFIP, que me decía, bueno, las iglesias no están obligadas. Es una vergüenza que no estén obligadas, porque están recibiendo dineros y todas las compañías en el país que son de donaciones, el 50% de lo que ustedes donan va para la iglesia y el otro 50% va para pagar a los empleados. O si es una asociación de cáncer y ustedes tienen que donar o lo que sea, el 50% de lo que donan va para pagarle a los empleados, porque esa gente está bien que sean voluntarios, pero algo tienen que ganar. Igual se necesitan computadoras, pagarse la luz, comprar papel, biromes, un escritorio, etcétera, etcétera. O sea, no me digas que no hacen un peso, ¿sí? Entonces ahí vemos otro tema de elevación de impuestos, que se creen que lo esconden, pero no, es como el que tiene un restaurante y me dice, no, no, es que no tengo nada, no tengo bienes personales en el restaurante, hace muy poco, ¿en serio? ¿Y las heladeras no son un bien personal del negocio? ¿Y las mesas? ¿Dónde sentás a la gente? ¿Y las sillas? O sea, mienten puro cohete porque uno los mira y se queda mirándolo y diciendo, bien, está bien, no te creo nada, ¿ya? Bien, sigamos, las donaciones, alquileres de casa habitación, ¿pueden ustedes deducir el alquiler anual? Tienen que demostrar que no tienen un terreno a su nombre, que no tienen una casa a su nombre y deducen el 40% del total del alquiler. O sea, desde ya, si ustedes pónganle que no tuvieron ninguno de los otros, pero alquilan el 40%, ya les sacaron muchísimo más del impuesto de las ganancias y les tienen que devolver. Y todavía no terminan, siguen las deducciones.
hagan bien las cosas, no se lo lleven al fulanito de tal. Viáticos. Sí, los viáticos también. Por ejemplo, en una compañía, ustedes tienen su propia compañía. Ustedes necesitan mantener su vehículo para poder trabajar. Entonces el vehículo es una herramienta de trabajo. La mantención de ese vehículo es deducible del impuesto a las ganancias. Si ustedes quieren hacerle el tema de kilometraje, deducción, bueno, esa es otra historia. Pero las ruedas, los fluidos, la nafta, el gas, el gasoil, lo que sea, eso es deducible de los impuestos. Si ustedes no tienen un uniforme y tienen que trabajar con su ropita, la ropita es deducible del impuesto porque pasa a ser su uniforme. Si usted trabaja como yo desde la mañana a la noche y no para y tiene que comer, porque si no, no puede trabajar, es deducible de sus impuestos. ¿Ok? Se consideran ganancias de esta categoría las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos que se abonen y en especie. Especie es lo que les estaba diciendo recién. Si ustedes tienen que pagarse el café, si tienen que pagarse esto, aquello, el otro, ¿sí? Todo eso es deducible de los impuestos. Y me dice que también es hasta un 40%. Chicos, ahí tienen que devolver sí o sí del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo hacen esto? Bien, porque les decía en un principio que lo tomen como un ahorro al impuesto a las ganancias. Porque ustedes fueron pagando durante todo el año. Y ahora, en este tiempo, este es el tiempo, presentan el impuesto a las ganancias y les devuelven una parte de todo el dinero que depositaron. Y ahí se encuentran con un dinerito donde pueden o arreglar la casa, o irse de vacaciones, o etcétera, etcétera. La mayoría de los países que están bien informados con esto del impuesto a la ganancia, aman el impuesto a la ganancia y no pueden esperar que apenas se abre para poder hacer el impuesto a las ganancias, hacerlo para tener ese dinerito, tomarse vacaciones a principio de año o lo que sea. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido. Eso es todo por hoy. Estoy segura que voy a encontrar algo más para informarles. Que tengan un muy buen fin de semana para los que se van y no me van a ver si hago algún video el fin de semana o no. Y que la pasen muy bonita. Saludo a la gente de YouTube, de Facebook, Instagram, Twitter. Los veo. Chao, chao.